Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y desdeñará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Acaso no es más la vida que el manjar y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni amontonan en graneros, y vuestro Padre Celestial las sustenta. Pues ¿no sois vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de pensarlo, podrá añadir un codo a su estatura? Y en cuanto al vestido, ¿por qué os acongojáis? Contemplad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios lo viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque por todo esto se afanan los gentiles. Sabe vuestro Padre que necesitáis todo esto. Buscad entonces primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, caminad en espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, como contrarios que son, de suerte que no hacéis lo que queréis. Mas si os gobernáis por el espíritu, no estáis bajo la ley. Conocidas son las obras de la carne, a saber, adulterio, fornicación, deshonestidad, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, altercados, celos, rencores, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre lo cual os prevengo, como ya os previne, que quienes tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Contra los que son tales no hay ley, pues los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es el día además de San Pío X. En este día quiero anunciarles la próxima festividad de la Nuestra Señora de los Dolores. Se dará el subdiaconado a dos candidatos, Lucio Cimbrón y el Lenin Velázquez. Y viene muy bien con respecto a esto el Evangelio de hoy, que nadie puede servir a dos señores. Con respecto a la vocación religiosa, hay que siempre recordar que aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y por otro lado también recordar aquellas palabras de la Santísima Virgen en el canto del Magnificat, cuando dijo: porque vio la humildad de su sierva, ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso. La vocación religiosa no es algo que uno elige, sino que Dios lo elige a uno, y precisamente no por los méritos propios, sino para sacar del barro y miseria que es uno, sacar de lo peor del mundo para confundir a lo mejor o a lo que se cree mejor. Es por eso que es muy necesaria la oración de todos, de los fieles católicos sobre todo,
por las vocaciones religiosas, porque son seres humanos y por lo tanto corruptibles y son miseria también, que han sido llamados por Dios para un grado más alto, pero que están sujetos a tentaciones y a las miserias de la vida humana. Entonces, para que los tengan en sus oraciones, para que puedan cumplir bien con el deber de Estado que van a adquirir Dios mediante el próximo 15. Nadie puede servir a dos señores. Los que han sido llamados por Dios para seguirlo en la vida religiosa, indudablemente tienen que hacer un voto de fidelidad, que es el voto que se hace en el subdiaconado. Un voto de castidad y de permanencia en el estado religioso hasta la muerte. Y en definitiva, con la esperanza también de adquirir un día, Dios quiera que no muy lejano, el orden sacerdotal, en el cual se recibe el sacramento del orden y ese permanece por toda la eternidad. Es un sello, es uno de los 3 sacramentos que sellan el alma. El bautismo nos hace hijos de Dios, la confirmación nos hace soldados de Dios y el sacerdocio nos hace ministros de Dios. Y como ministros tenemos que servir a Dios y no a las riquezas. En la amonestación que el obispo hace en la ceremonia del subdiaconado, les dice a los candidatos, si hasta el momento ha sido tardo para la asistencia a la iglesia, de ahora en más tienes que ser asiduo. Si hasta el momento has sido somnoliento, de ahora en más vigilante. Si has sido ebrio, de ahora en más sobrio. Si has sido deshonesto, de ahora en más casto. Y después, cuando se le da los instrumentos, se le da las vinajeras con agua y vino, dándole la potestad para preparar los elementos para el santo sacrificio de la misa. Acuérdense que cada paso para llegar al sacerdocio es como un arrimarse al altar, que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El altar es símbolo de Cristo nuestro Señor, y todos los elementos, los manteles, los cuadros, las sacras, el misal que se usa, son como símbolos de los miembros de Cristo a los que ya se les da potestad al subdiácono. De hecho, ya puede también efectuar las purificaciones de los linos, de las telas blancas que se usan para envolver el cáliz y para guardar las sagradas especies, simbolizando con eso que los tienen que lavar con agua pura y limpia, simbolizando la doctrina que tiene que ser de la fe católica, apostólica, romana, que no tienen que poner de opiniones propias, sino de lo que ya fue enseñado por el magisterio de la Iglesia, institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, institución divina, institución que no puede fallar, infalible, porque Jesucristo es infalible. Se le impone el amito, que es como un lino blanco que se pone sobre los hombros, pero antes sobre la cabeza y bien sobre el cuello, simbolizando el castigo de la voz, es decir, que de ahí en más el ministro de Dios tiene que hablar de las cosas de Dios, no de las cosas propias, enseñando la doctrina de Cristo nuestro Señor. Recibe también el manípulo, que es lo que lleva el sacerdote sobre su mano izquierda, que es símbolo de lo que usaban antiguamente para cosechar o para sembrar los sembradores, para secarse el sudor de la frente, simbolizando en esto los buenos frutos y las buenas obras que tienen que hacer como ministros de Dios. Después se le pone la túnica de la alegría, que es la tunicela que visten los subdiáconos, simbolizando que todo eso lo tienen que hacer con la verdadera alegría de los hijos de Dios. Y finalmente también se le da el libro de las epístolas, y con él se le da la potestad de leer a ellas, o sea, las epístolas y las lecciones sagradas en la Iglesia de Dios, tanto para los vivos como para los difuntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Cuán a propósito conviene el Evangelio de hoy, que nadie puede servir a dos señores. De modo especialísimo los religiosos, pero de modo general también todos los fieles cristianos. ¿Por qué? Porque lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente tenemos que comer, tenemos que vestirnos, pero eso no debe ser el fin último de nuestras solicitudes. Tenemos que usar todo eso como algo que nos sirve a nosotros, no que nosotros vivimos para eso. Porque lo dijo nuestro Señor: ocúpense primero del reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, ser muy rico en este mundo, si pierde el fin último, que es la salvación de su alma? En este tiempo se lee en el breviario la vida de Job. Job era una persona muy rica y, sin embargo, muy fiel a Dios nuestro Señor. Y Dios quiso probarlo y le quitó todas sus riquezas, y no solamente le quitó las riquezas, sino que le quitó toda su familia, tenía varios hijos. Y finalmente le quitó hasta la propia salud. Y Job, como tenía bien en claro que las riquezas no valían nada y que la familia tampoco valía nada, sino que lo que valía era su alma, en todo eso no perdió la esperanza en Dios y no pecó. ¿Por qué? Porque él veía más allá de sus riquezas, de su familia y de su propia salud, la salvación de su alma y la fidelidad a Dios. En eso tenemos que insistir todos los días de nuestra vida, ocuparnos del reino de Dios y su justicia, y no en palabras vanas, sino en la consecuencia de los actos, hacer todas las cosas por Dios, con Dios, por Dios y para Dios, en Dios. Ese es el tiempo que se nos ha dado para negociar. Nadie puede servir a dos señores, o vamos a servir a Dios o vamos a servir al diablo. No podemos estar ambivalentes, de un lado hoy a Dios y mañana al diablo, porque así vamos a estar sirviendo al diablo más que a Dios. Indudablemente, eso no significa que no se puede ser rico. Por supuesto que hay que trabajar para comer, hay que trabajar para vestirse, porque Dios nos dio las manos y nos dio, precisamente cuando creó al hombre y a la mujer, en el paraíso terrenal les dijo que obraran y que operaran sobre la tierra para que la tierra produzca sus frutos. Pero Dios no nos creó para eso, nos creó para sí, para que ganemos el cielo, y los otros son medios para llegar al cielo. Bienaventurados aquellos que ven en la salvación de su alma su único objetivo. Y para eso, como dice el apóstol San Pablo, no hay más secretos que los frutos del Espíritu, que el primero de todos es la caridad, el amor de Dios, para lo cual no hay ley. Aquel que ama realmente, no hay ley para seguir, porque todo está dentro del amor. Si yo amo a Dios realmente, por supuesto que voy a cumplir sus mandamientos. Por supuesto que voy a tratar de evitar apartarme de Él. Por supuesto que voy a recibir sus sacramentos porque fueron instituidos por el amor de Dios para la salvación de mi alma. Y en eso vemos también el santo de hoy, San Pío X, que trabajó con ahínco, con fuerzas, para que los niños de temprana edad pudieran recibir la Sagrada Comunión y para que todos los fieles pudieran comulgar frecuentemente y hasta diariamente. ¿Y cuál es la clave para recibir el santo cuerpo de Cristo, nuestro Señor, con su sangre, con su alma y su divinidad? Es el amor de Dios. Volvemos de vuelta. El amor de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que están en gracia de Dios pueden y deben recibir el santo cuerpo de Dios lo más seguido posible, frecuentemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da las fuerzas para adelantar en la virtud, para servir a Dios cada día con más amor. Pidamos siempre a la Santísima Virgen María la caridad, es decir, el amor de Dios, el amor de su divino Hijo que estuvo con ella, primero en su vientre y luego tantos años de su vida sobre la tierra,
Pidamos a ella que nos enseñe a amar a su divino Hijo, que seamos otros Cristo sobre la tierra. Ese es el sentido del cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Y para seguir a Cristo debemos aprender de Él. Debemos ser otros Cristos. Ser devotos de la Virgen como Él fue devoto de su madre y convivió con ella durante 30 años de su vida en la tierra. Y hacer que amemos a Dios, que nos despreciemos a nosotros mismos, porque Dios no puede poner su gracia en nosotros si estamos llenos de nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra falta de humildad. Todo lo bueno que tenemos nosotros se lo debemos a Dios y todo lo malo solamente nos lo debemos a nosotros. Vaciémonos entonces de nosotros mismos para que vivamos, como dice San Pablo, no ya nosotros, sino Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.